Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una herramienta psicológica que, busca simplificar lo complejo, el análisis transaccional, o AT. Nuestra guía principal van a ser extractos de AT integrado del doctor Roberto Kertész, una figura clave que realmente impulsó esta corriente acá en Latinoamérica. Exacto. Alguna vez, una conversación como que se fue por las ramas, sin saber bien por qué. Uf, sí. O notamos esos patrones que se repiten, ¿no? En cómo interactuamos o cómo interactúan otros, como si, qué sé yo, siguiéramos un libreto. Totalmente. Bueno, el AT propone una manera, dicen que clara y práctica, de mirar un poco adentro de la cabeza, para entender mejor cómo nos comunicamos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Justamente. El objetivo hoy es desglosar algunos conceptos centrales del AT, los que creó Eric Berne originalmente y que después gente como Kertész enriqueció mucho. Vamos a ver cómo esta teoría intenta hacer la psicología más accesible, ¿no? Como una herramienta útil para, mejorar la autocomprensión y las relaciones. Es un modelo que le da mucha importancia a la claridad y, creo que es lo más importante, a nuestra capacidad de cambiar. Kertész en particular buscó integrar lo mejor de varias escuelas para lograr resultados concretos. Interesante eso de la integración. Entonces, la misión, sacar las ideas más potentes, las más aplicables de este enfoque. ¿Nos ponemos a analizar las piezas de nuestra comunicación? Dale, empecemos. Todo arranca con Eric Berne, un psiquiatra con una visión particular. Allá por los años 50. Ajá. Él quería ir más allá de solo tratar pacientes. La meta era curarlos. Quería un lenguaje para la psicología que fuera claro, observable, casi tangible. Sí, Kertész menciona eso, que Berne, con su experiencia previa en imprenta, quería ver resultados, como las hojas impresas saliendo de la máquina, ¿viste? Claro. Algo distinto a lo que él a veces sentía que era más abstracto en el psicoanálisis de la época. Tenía esa beta pragmática. Buscaba efectividad, resultados que se pudieran ver. Exacto. Y su libro más famoso, Los juegos en que participamos, el Games People Play de 1964, fue un boom editorial totalmente inesperado. Sí, un bestseller. Lo revolucionario fue que usó un lenguaje súper cotidiano, con ingenio, hasta con humor, para describir dinámicas humanas re complejas, esos famosos juegos psicológicos. De alguna manera democratizó la psicología. La sacó un poco del consultorio y se la acercó a la gente común. Y es increíble pensar que, según cuenta Kertész, Berne tuvo que, pedir plata prestada a colegas para imprimir los primeros manuales. Sí. Porque la editorial no se la jugaba. Eso te habla de la convicción que tenía, ¿no? Totalmente. Pero vayamos al núcleo. ¿Cómo hizo Berne para simplificar esa complejidad aparente de la personalidad? Bueno, acá entra una de las ideas centrales y para mí más potentes de la T. El modelo de los estados del yo. Berne propuso que nuestra personalidad funciona desde 3 sistemas coherentes de pensamiento, sentimiento y conducta. El padre, el adulto y el niño. El famoso PAN. PAN, ok. Y es clave entender esto. No son metáforas abstractas, Son realidades psicológicas que se pueden observar. Se basan en grabaciones reales de nuestras experiencias pasadas y presentes. O sea, es como si tuviéramos 3 versiones de nosotros mismos activándose según la situación. A ver, ¿cómo se definen? Pensemos en el padre. Es como una biblioteca interna gigante, llena de grabaciones de figuras importantes de nuestro pasado. Padres, obvio, pero también maestros, tíos, figuras de autoridad, qué sé yo. Ahí están todas las normas, los valores, los juicios, las actitudes aprendidas, los cómo se deben hacer las cosas. Las voces internas. Esas voces internas que dicen, tenés que, nunca debes, esto está bien o mal. Y este estado puede mostrarse de forma crítica, o sea, imponiendo reglas y juicios, a veces de manera muy rígida, Ajá. o de forma nutritiva, ofreciendo cuidado, protección, permiso. Entendido. Como un disco duro de influencias externas que internalizamos. ¿Y el adulto? ¿Qué rol juega? El adulto es como nuestro procesador central. Opera en el aquí y ahora. Es la parte lógica, racional, objetiva. Evalúa la realidad del presente, junta información del padre y del niño, calcula probabilidades y toma decisiones basadas en hechos. O sea, no tiene emociones. No, no es que no tenga emociones, sino que
No está contaminado, digamos, por prejuicios del pasado que vienen del padre, ni por emociones viejas no resueltas que vienen del niño. Es como nuestro científico interno. Analiza. Entiendo. El que piensa fríamente, por decirlo así. Y el niño. Ese suena a la parte más emocional. Exactamente. El niño es donde guardamos nuestras emociones, los impulsos, la creatividad, la intuición. Todas las experiencias que vivimos en la infancia están ahí. Es la fuente de la alegría espontánea, del miedo real ante una amenaza, de la tristeza ante una pérdida, de la rabia justificada, del afecto genuino. ¿Y hay tipos de niño? Sí. Verne lo dividió principalmente en niño libre, que es el espontáneo, curioso, creativo, sin filtro, y el niño adaptado. El adaptado es el que aprendió a modificar su conducta para encajar, para ajustarse a lo que esperaba el entorno. Y puede ser sumiso, obediente, tratando de complacer, o rebelde, oponiéndose, desafiando. Kertész da ejemplos muy claros de esto en acción. Me acuerdo del caso de Ned, que con la plata, o en sus relaciones, actuaba de formas totalmente distintas. Claro. Según si estaba en su padre ahorrativo, su adulto calculador o su niño impulsivo. Exacto. O ese caso más duro que mencionabas, el de la mujer que maltrataba a su hija. Sí, ese es un ejemplo trágico, pero ilustra muy bien cómo estos estados pueden interactuar de forma disfuncional. Según el análisis que se hace ahí, su niño, que estaba lleno de rabia no expresada hacia la pareja ausente, se aliaba, por así decirlo, con su padre crítico, que repetía patrones violentos aprendidos de su propio padre, para atacar a la hija. Y en ese proceso bloqueaba totalmente la capacidad de su adulto para evaluar la situación real y proteger a la nena. Muestra cómo estos estados pueden tomar el control y llevar a conductas muy destructivas. Entonces el objetivo no es reprimir al padre o al niño, no. No se trata de ser solo adulto todo el tiempo, calculando todo. No, para nada. El objetivo del AT es la integración armoniosa. Que el adulto esté al mando, sí, pero que pueda usar la información útil y constructiva del padre, los valores éticos, las normas sociales que funcionan, y que reconozca y gestione las necesidades y emociones auténticas del niño. Que dialogue con las otras partes. Exacto. Se trata de responder a la realidad presente de forma adecuada, flexible, saludable. El propio Verne, como señala Kertész, fue un ejemplo de integración. Usó su formación psicoanalítica, padre, su brillantez creativa, niño, y su rigor científico, adulto, para crear el AT. Y es interesante. Kertész menciona que aunque Verne al principio creía que el padre era inmodificable, trabajos posteriores, como los de Jackie Schiff con la reparentalización, mostraron que incluso esas grabaciones profundas se pueden revisar y modificar. Qué bueno eso. No estamos fijos. Bien, entonces tenemos estos tres estados. Internos. Padre, adulto, niño. PAN. Pero, ¿cómo se ve esto en el día a día? En nuestras conversaciones. ¿Cómo interactúan estos estados entre distintas personas? Ahí es donde entra otro concepto clave: las transacciones. Es la unidad básica de la comunicación social para el AT. Transacciones. Sí, una transacción es simplemente un intercambio, un estímulo que va de un estado del yo de una persona a un estado del yo de otra y la respuesta que vuelve. Analizar esas transacciones nos permite diagnosticar qué está pasando realmente en una comunicación. Y me imagino que hay distintos tipos. Algunas que fluyen y otras que, bueno, que no tanto. Correcto. Las más sencillas son las complementarias. Ocurren cuando la respuesta viene del estado del yo al que se dirigió el estímulo y vuelve al estado del yo que lo emitió. Siguen líneas paralelas, digamos. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, estímulo adulto-adulto. ¿Podrías pasarme el informe? Respuesta adulto-adulto. Sí, aquí tienes. La comunicación es fluida, directa, predecible. Puede seguir así indefinidamente. Vale, eso tiene lógica. Pero todos hemos estado en conversaciones que de repente se tuercen, se cortan. ¿Qué pasa ahí según el AT? Eso, muy probablemente, es una transacción cruzada. Ocurre cuando la respuesta viene de un estado del yo diferente al que se esperaba o se dirige a un estado del yo distinto al que inició la comunicación. Se cruzan los cables. Exacto. El ejemplo clásico.
Estímulo adulto-adulto. ¿Has visto dónde dejé las llaves? Respuesta padre crítico a niño. Es que nunca sabes dónde pones nada. ¡Pum! Ahí está. El típico momento zasca que corta todo. Se acabó la conversación sobre las llaves. Exacto. En ese momento, la comunicación sobre las llaves se interrumpe. Los vectores se cruzan. Para continuar, hay que cambiar de estado del yo o cambiar de tema. Clarísimo. Y hay más complejidad todavía. Sí, claro. Están las transacciones ulteriores. Son más sutiles, más complejas, y son la base de los famosos juegos psicológicos de Verne. Acá se envían dos mensajes al mismo tiempo. Uno a nivel social, que es lo que se dice abiertamente con palabras, Lo explícito. y otro a nivel psicológico, que es el mensaje oculto, el que va por debajo, a menudo no verbal e inconsciente. Un ejemplo. El clásico del vendedor, en tono adulto aparente. Ese es nuestro mejor modelo, pero quizás esté un poco fuera de su presupuesto. Ajá. El mensaje social parece informativo, adulto-adulto, pero el psicológico oculto, que va del adulto del vendedor al niño del comprador, podría ser un desafío, a que no te animas a comprarlo, como tocando una fibra sensible. ¡Wow! Y Byrne postuló una regla de oro para esto. El resultado de la interacción, lo que realmente pasa después, siempre lo determina el nivel psicológico. El mensaje oculto es el que manda. Eso es fascinante y, bueno, un poco inquietante también. Quiere decir que en mucho de lo importante en cómo nos comunicamos no es lo que decimos con palabras. Verne resumió esto en reglas, ¿verdad? Efectivamente, las reglas básicas de la comunicación, según Byrne, son súper útiles. 1. Mientras las transacciones sean complementarias, la comunicación puede seguir y seguir. 2. Cuando ocurre una transacción cruzada, la comunicación se corta, se interrumpe. 3. Y lo clave, el resultado conductual de las transacciones ulteriores lo determina siempre el nivel psicológico, lo oculto. Son como herramientas de diagnóstico, ¿no? Para entender por qué algunas charlas se sienten raras o tensas o terminan mal una y otra vez. Exacto. Muy potentes. Bien, si las transacciones son el cómo nos comunicamos, ¿cuál es el qué? ¿Qué intercambiamos realmente? ¿Qué nos motiva a interactuar? Más allá de pedir un informe o buscar las llaves. Bueno, el latte usa un concepto muy humano para eso, las caricias. Y ojo, no se refiere solo al contacto físico, ¿eh? Ah, no. No. Una caricia, en ate, es cualquier acto que implique reconocer la existencia de otra persona, cualquier forma de atención. Burns hablaba de un hambre de estímulos en los bebés, esa necesidad básica de contacto y atención, y un hambre de reconocimiento en los adultos. Las caricias son el alimento para esa hambre psicológica fundamental. Necesitamos que nos vean, que nos reconozcan. Exacto, para sentirnos vivos, para mantenernos psicológicamente. Entiendo. Es como una forma de nutrición social o psicológica. Y me imagino que como la comida, habrá diferentes tipos de alimento, ¿no? Sí, totalmente. Se pueden clasificar de varias maneras. Según la emoción que generan, pueden ser positivas, un elogio, una sonrisa, un gesto de aprecio, algo que se siente bien, o negativas, una crítica, un insulto, un gesto de desaprobación, algo que se siente mal. Positivas y negativas. Ok. Luego, según si reconocen a la persona por lo que es o por lo que hace, son incondicionales, te quiero, eres un genio, o también eres un inútil. O condicionales, qué bien hiciste ese trabajo, llegaste tarde otra vez. ¿Por ser o por hacer? Exacto. Y claro, también por la forma. Pueden ser físicas, un abrazo, una palmada, verbales, palabras, gestuales, una mirada, un encogerse de hombros, o incluso escritas, un mail, un mensaje. Bien, muchas categorías. Ahora, acá Kertész introduce un matiz que me parece súper importante. Dice que no todas las caricias son ok, o sea, adecuadas o saludables a largo plazo. Esto me suena un poco raro. ¿Cómo puede una caricia positiva, algo que se siente bien, ser no ok? Es un punto clave y a veces contraintuitivo, sí. Una caricia puede sentirse bien en el momento, ser positiva subjetivamente, pero ser inadecuada o no ok pensando en el desarrollo o el bienestar a largo plazo. A ver, Por ejemplo,
elogiar exageradamente a un chico por algo muy trivial. Es positivo, es condicional por hacer esto, pero puede ser no ok porque fomenta dependencia o falta de esfuerzo real. Claro. O felicitar a alguien sistemáticamente por quedarse hasta tardísimo haciendo el trabajo de otros. Es una caricia positiva, que comprometido. Condicional, pero claramente no ok, porque refuerza un patrón de sobrecarga, de burnout, de no poner límites. Entiendo. Y al revés también funciona, ¿no? Una negativa puede ser ok. Justamente, una caricia negativa como señalar un error de forma respetuosa y clara para que se corrija, este cálculo está mal, por favor revísalo, puede ser desagradable en el momento, negativa, pero totalmente adecuada y necesaria, condicional y ok, para el aprendizaje o la tarea. Eso cambia bastante la perspectiva. No se trata solo de buscar lo agradable, sino lo que es genuino, lo que es constructivo, lo que ayuda a crecer. Exacto. Lo que Kertész llama caricias auténticas y adecuadas. Y mencionaste antes que aprendemos a buscar ciertos tipos de caricias, incluso las negativas. ¿Cómo es eso? Sí, desafortunadamente así es. En la infancia, aprendemos qué tipo de caricias están disponibles en nuestro entorno familiar y social. Y aprendemos cuáles funcionan para obtener atención, para obtener reconocimiento, aunque esa atención sea negativa, como un reto o una crítica. Aprendemos a conformarnos con lo que hay. Claro. Y con eso desarrollamos lo que el AT llama un filtro de caricias. Ese filtro determina inconscientemente qué caricias vamos a aceptar, cuáles vamos a rechazar y cuáles vamos a buscar activamente en nuestras relaciones. Entonces, si crecimos en un ambiente donde lo que más había eran críticas o descalificaciones o castigos, bueno, es muy probable que de adultos, sin darnos cuenta, busquemos situaciones o relaciones donde recibamos ese mismo tipo de caricias negativas. Qué fuerte. Es como estar programado para buscar lo que nos hace mal, solo porque es lo conocido o lo familiar. Exacto. Duelen, sí, pero son familiares. Y, lo más importante, confirman creencias antiguas que formamos sobre nosotros mismos, no soy lo suficientemente bueno, no merezco amor, o sobre los demás. La gente siempre te critica, no se puede confiar. Refuerzan el guión. ¿Y hay salida a ese círculo vicioso? ¿Se puede cambiar ese filtro? Claro que sí. El LATE propone activamente cultivar lo que llama una economía de caricia saludable. Es un trabajo consciente. Implica aprender a, primero, dar caricias positivas y adecuadas a otros. Segundo, aceptar las caricias positivas y adecuadas que nos ofrecen. Mucha gente tiene una dificultad enorme con esto, ¿sabías? Sí, él no fue nada. Exacto. Tercero, pedir las caricias que necesitamos, de forma directa en lugar de esperar o manipular para obtenerlas. Cuarto, darnos autocaricias positivas y adecuadas. Y quinto, muy importante, aprender a rechazar activamente las caricias negativas o las positivas inadecuadas que nos lleguen. Poner un límite. Es como aprender a nutrirse emocionalmente de forma sana y consciente. Un montón de trabajo. Lo es, pero es fundamental para el bienestar. Todo esto, los estados en yo, cómo interactúan en las transacciones, la necesidad de caricias, parece construir una imagen bastante completa de nuestra vida interior y social, y nos lleva a otro concepto central, quizá el más impactante de la T, el argumento de vida. Suena a película. Y en cierto modo lo es. Verne propuso que muy temprano en la infancia, digamos entre los 2 y los 7 años más o menos, Tan chicos. sí, muy chicos, basándonos en los mensajes verbales y sobre todo no verbales que recibimos de nuestros padres o cuidadores, mensajes que a menudo son contradictorios además. Bueno, tomamos decisiones fundamentales, decisiones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre cómo va a ser nuestra vida. Y con esas decisiones creamos un argumento de vida. Es un plan inconsciente que estructura nuestra existencia de ahí en adelante. ¿Un plan de vida? Escrito antes de saber leer y escribir casi. ¿Y cómo funciona eso? ¿Es como un destino? No como un destino fijo, pero sí como un guión. Es como el guión de una obra de teatro que escribimos de niños, dirigidos por nuestro niño adaptado, muy influenciado por las directrices y permisos o prohibiciones del padre que internalizamos. Después nos olvidamos de que lo escribimos, queda en el inconsciente, pero seguimos actuando según ese guión en las decisiones importantes de la vida. ¿Qué pareja elegimos? ¿Qué carrera seguimos? Si tenemos hijos o no.
cómo manejamos el éxito o el fracaso, incluso cómo imaginamos el final de nuestra vida. ¡Wow! Este argumento define nuestra posición existencial básica, o sea, cómo nos vemos a nosotros y a los demás en términos de valor, de okness. Como dice la T, hay 4 posiciones básicas. A ver. Yo estoy bien, tú estás bien, esa es la posición saludable, la de respeto mutuo, la meta, digamos. Yo estoy mal, tú estás bien, la posición más depresiva, de sentirse inferior. Yo estoy bien, tú estás mal, la posición paranoide o arrogante de culpar a los demás. Y yo estoy mal, tú estás mal, la posición más fútil, cínica, de desesperanza. ¡Qué fuerte! Kertész dice que este argumento responde preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cómo son los demás? Define lo que creemos posible o imposible para nosotros. Suena bastante determinista si se forma tan temprano y es inconsciente. Ajá, podría parecerlo. Pero ahí está la clave y la gran esperanza que ofrece el AT, y que Kertész subraya mucho. Aunque se forme temprano y opere fuera de nuestra conciencia, el argumento de vida es modificable. Ah, no estamos condenados a repetir el guión. Para nada. El proceso terapéutico del AT y las herramientas que da para el autoconocimiento buscan precisamente eso, traer ese guión a la conciencia, entender sus orígenes, cómo nos afecta hoy, qué beneficios ocultos nos da seguirlo y, lo más importante, tomar nuevas decisiones. Verne lo llamaba redecidir aspectos de nuestra vida que ya no nos sirven o nos causan sufrimiento. Es un camino hacia la autonomía. Un camino hacia la libertad de elegir distinto. Exactamente. Hacia ser los autores conscientes de nuestra propia vida. Y aquí es donde la perspectiva de Kertész, su enfoque en la aplicación práctica y la integración se vuelve especialmente relevante, ¿cierto? Totalmente. Una de las grandes fortalezas del AT desde el principio fue su lenguaje. Claro, directo y la posibilidad de diagramar los conceptos, los circulitos del pan, las flechas de las transacciones, lo hizo muy accesible. Sí, eso ayuda a visualizar. Pero Kertész, que fue un pionero en Latinoamérica y logró el reconocimiento de la ITAA, la Asociación Internacional de AT, fue un paso más allá. Él vio con mucha lucidez que ninguna teoría aislada tiene todas las respuestas para todas las personas. Por eso desarrolló lo que llamó el AT integrado. Buscó combinar la potencia del análisis transaccional con herramientas y conceptos de otras corrientes que él consideraba valiosas, como la terapia Gestalt para el trabajo con las emociones y el aquí y ahora. Ajá. El conductismo para el cambio de hábitos concretos. La programación neurolingüística, PNL, para la comunicación y el modelado de la excelencia. O la terapia multimodal de Lazarus, que mira distintas dimensiones de la persona. O sea, no se quedó solo con la teoría pura de Verne, sino que buscó enriquecerla, hacerla más efectiva en la práctica, tomando lo mejor de otros lados. Exactamente. Una visión muy pragmática y central en la persona. Y eso se ve reflejado en el énfasis que pone en técnicas concretas que facilitan la toma de conciencia y el cambio. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, el texto de Kertész está lleno de ejercicios y ejemplos. Usa mucho la técnica de la silla vacía, que viene de la Gestalt, pero se adapta muy bien a la T para poner a dialogar a los propios estados del yo o para hablar con figuras internalizadas del pasado y resolver asuntos pendientes. Qué interesante. O el egograma, que es un gráfico simple donde podemos visualizar cuánta energía estamos poniendo en cada uno de nuestros estados funcionales: padre crítico, padre nutritivo, adulto, niño libre, niño adaptado, y así decidir si queremos redistribuir esa energía de otra manera. Para ver dónde estamos parados. Claro, o el análisis sistemático de decisiones importantes usando el modelo PAN. ¿Qué dice mi lógica? Adulto. ¿Qué dicen mis valores? Padre. ¿Qué dicen mis necesidades emocionales? Niño. Para tomar decisiones más integradas. Todo esto muestra la vocación del AT, especialmente en esta visión integradora de Kertész, de ser una herramienta útil, no solo en terapia, sino también en educación, en consultoría para organizaciones y, fundamentalmente, en el autoconocimiento y el desarrollo personal de cualquiera. La verdad que ha sido un recorrido intenso, pero muy revelador por el análisis transaccional mirado a través de los ojos de Kertész. Hemos visto los estados del yo,
padre, adulto, niño, no como conceptos abstractos, sino como realidades internas que nos habitan y actúan. Ajá. Cómo nos comunicamos a través de transacciones, las complementarias que fluyen, las cruzadas que cortan, y esas ulteriores con mensajes ocultos. Ujú. La importancia vital de las caricias como reconocimiento, y esa idea de una economía saludable para ellas. Fundamental. Y la potente, casi cinematográfica, idea de un argumento de vida inconsciente, pero que, y esto es clave, podemos llegar a reescribir. Son, en esencia, como lentes conceptuales. Lentes para mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestras relaciones con un poco más de claridad. Permiten identificar patrones, entender por qué a veces tropezamos de nuevo con las mismas piedras, ya sea en la comunicación o en decisiones de vida. Sí, Pero lo más crucial, y creo que es el mensaje central tanto de Verne como de Kertész, es que este entendimiento no es solo para analizar y quedarnos ahí, es para actuar. El ATE confía profundamente en nuestra capacidad inherente, en nuestro adulto, podríamos decir, para comprender estos mecanismos y para tomar decisiones conscientes, decisiones que nos lleven hacia una mayor autonomía, hacia relaciones más auténticas y, bueno, en definitiva, hacia una vida más plena, más elegida. quedan cosas fascinantes en el tintero, claro. Los juegos psicológicos y sus beneficios ocultos, esas emociones rebusque que usamos para tapar las auténticas, el mini argumento que se dispara en momentos de estrés. Uf, sí, da para mucho más. Material para futuras exploraciones, sin duda. Pero para cerrar hoy, quizás una reflexión que nos quede picando. En esas reacciones automáticas que tenemos en el día a día, ante una crítica, un halago, un problema, ¿qué voz interna suele tomar el control más rápido? ¿Es la crítica o el cuidado del padre? ¿La evaluación objetiva del adulto? ¿O la espontaneidad, la alegría, o quizás el temor del niño interior? Solo identificar desde dónde actuamos predominantemente. Quizás ya sea el primer paso para poder elegir conscientemente una respuesta diferente la próxima vez.